Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor ya nos ha regalado. A todos ustedes que están ahí en sus casitas, ¿verdad? Que se han conectado, ¿verdad? Con nosotros a través de los medios de comunicación, ya sea a través del Facebook o a través del YouTube, ¿verdad? Gracias al Señor que ahora tenemos estas redes sociales por las cuales, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios, y pues el propósito principal es ser de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Tanto para el pueblo de Dios, para aquel que sirve a Dios, como también para aquel que no ha decidido, ¿verdad? O no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Queremos ser de bendición, ¿verdad? Y que esperamos que algún cántico, ¿verdad? Toque sus vidas, ministre sus vidas, especialmente si usted está pasando por algún problema, ¿verdad? Que usted se identifique con alguno de los cantos que vamos a entonar para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y pues para dar inicio a este culto hogar, yo le voy a pedir que abran sus Biblias, ¿verdad? Tómela ahí su Biblia, si la tiene por ahí a la mano. Ábrala conmigo, ¿verdad? Y en el libro de Job, vamos al capítulo 37 del libro de Job, y vamos a estar leyendo solamente 3 versículos de ese capítulo 37 del libro de Job. Vamos a estar leyendo el versículo 24, versículo 25 y versículo 26. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Verso 26, me fascina lo que dice el escritor. Dice: he aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No hay ser humano que pueda contar los años. Aparte de eso, no se pueden contar los años que Dios tiene, porque Dios no tiene años. Él es eterno por los siglos de los siglos. Generación va, generación viene, pasa un siglo, pasan 20 siglos, pasan 10 siglos. Los siglos que puedan pasar, Dios sigue siendo Dios. Por eso el escritor dice: no se puede seguir la huella de sus años, porque servimos a un Dios eterno, un Dios todopoderoso, a un Dios omnisciente, un Dios, ¿verdad?, que está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? De hecho, dice el salmista, uno de los salmistas: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo más alto, a las nubes, ahí tú estás. Si hiciere, ¿verdad?, si me fuere al Seol, ahí tú estás. En otras palabras, donde quiera que andemos, ahí está Dios. No nos podemos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes. Por eso en esta hermosa mañana yo le pido a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, iglesia del Señor, que nos unamos para así juntos adorar a nuestro Dios. Aquí no estamos para competir con nadie. No, líbrenos el Señor de hacer eso. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios juntamente con ustedes que sirven al Señor, y todos aquellos que todavía no le sirven, únase también con nosotros para así adorar a nuestro Dios, aquel que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Aleluya. Vamos a hacer una oración en esta tarde, en este día, para así estar dando inicio a este culto. Padre eterno, gracias le damos en esta preciosa mañana por este día, Señor, que usted nos ha regalado. Gracias por la vida, Señor. Ahora reconozco que cada día, Señor, si yo tengo vida, si la iglesia tiene vida, si su pueblo tiene vida, y todos los seres humanos tenemos vida, hemos amanecido con vida en este día, es una grande bendición, Señor. Pero que no la aprovechemos a lo máximo, porque entendemos que cada día que usted nos concede, nos lo da para que le sirvamos, para que le adoremos, le glorifiquemos y levantemos en alto el nombre suyo y lo exaltemos, Dios eterno, sobre todas las cosas. Gracias por estar aquí, Señor, con nosotros a través de
su Espíritu Santo. Y gracias por estar ahí en el hogar, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas y de todo aquel que nos escucha, Padre. Toque, Señor, las vidas, Señor, a través de los cánticos, de las alabanzas, Señor, y que usted traiga, Señor, una palabra de aliento a través de su hermosa palabra que va a ser expuesta en unos cuantos minutos más adelante, Padre. Gracias le damos y usted reciba la honra y la gloria en todo y sobre todo lo que vamos a llevar a cabo aquí en esta mañana. Estas cosas las pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, su Hijo amado, y usted sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Aleluya. Vamos así a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor, vamos a alabarte a ti, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos has llamado para llevar su gloria a cada buena nación, trayendo a cada persona estas nuevas de salvación. Gloria, sí, Señor. Somos su pueblo especial, somos su pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles su esperanza y nuevas de salvación. Es su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos
siempre. Oh sí, Señor, no importa la situación, te alabaremos, te glorificaré. Eres tú en mi corazón, de mi adoración a Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Contigo en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy andas en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú en mi corazón, de mi adoración a Jesús. Siempre eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy andas en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh sí, Señor, todo tiempo te alabaré a ti, Jesús, siempre. No importa la situación que estemos, hermanos, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Todo tiempo te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te adoraré, sí, todo tiempo.
es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Sí, Señor, tú eres el Dios grande. Hicimos un porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, que grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a alabarte, Jesús. Oh, sí, Señor, a ti, Jesús, siempre te alabamos a ti. Oh, sí, Señor, con mi Dios, podemos saltar cualquier muro en nuestras vidas, porque en ti, Jesús, podemos derribar todo obstáculo en nuestras vidas. Aleluya. Oh, sí, Señor, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Enlace mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del bronce, en el escudo de la caminar, Él es la fuente de mi salvación, y la refugio en mi fortaleza, Él es mi libertador. Aquí está. Enlace mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, en el escudo de la caminar, Él es la fuerza de mi salvación, y la refugio en mi fortaleza, Él es mi libertador. Sí, Señor, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Enlace mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, en el escudo de la caminar, Él es la fuerza de mi salvación, mi alma refugio en mi fortaleza, Él es mi libertador. Enlace mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, en el escudo de la caminar, Él es la fuerza de mi salvación, mi alma refugio en mi fortaleza, Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador.
sí, Dios y Señor. toca tu cuerpo esta mañana que te alaba, te adora. Aleluya, sí, Aleluya. Señor, nos pelearemos siempre. Nos venceremos en ti, Jesús, con su poder podemos vencer. Porque tú, Jesucristo, eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, un poderoso más que vencedor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, el poderoso más que vencedor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, glorioso más que vencedor. Pelearé, venceré la batalla en el nombre del Señor. Con su poder, es Jesucristo nuestro Rey. Pelearé, venceré. Con su poder, es Jesucristo nuestro Rey. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Pelearé, venceré la batalla en el nombre del Señor. Con su poder, es Jesucristo nuestro Rey. Pelearé, venceré la batalla en el nombre del Señor. Con su poder, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo nuestro Rey. Oh, aleluya, Él es nuestro Rey. Aleluya, Cada sí, día Señor. está con nosotros. Por eso te damos honor a ti, Señor Jesús.
de lo más profundo de nuestro corazón, porque tú eres nuestro creador de la vida. Te alabamos. Adórale en esta mañana, hermanos, que los cánticos de adoración a nuestro Señor Jesús. Levanta tus manos, abre tu corazón, de lo más profundo de tu alma, canta estos cánticos a nuestro Señor Jesús. Somos agradecidos contigo, Jesús. Gracias. Sí, Señor. Tú eres el único Rey, Sí, Señor. tú eres admirable. Único sublime eres tú, nuestro Salvador, Jesús.
Señor. No hay nadie como tú, Jesús, porque tú estás sentado en el trono. Te damos todo el honor a aquel que está sentado en el trono. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, queremos entrar en tu presencia, siempre estar ahí adorándote. Oh, sí, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sin la gloria, sin el nombre y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sin la gloria, sin la honra y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder. A ti, Jesús, toda la honra y poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sin la gloria, sin la honra y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sin la gloria, sin la honra y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder, sin la gloria, sin la honra y el poder.
la santidad, porque quiero todo humilde el Espíritu, y para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder que reina por los siglos. A su nombre santo sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo Aleluya. Alto y sublime, habita la eternidad, su nombre es Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, donde queda tal humilde el Espíritu, y para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo Aleluya. Oh, le adoramos, le damos toda la honra y toda la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Él habita, ¿verdad? Él viene y hace su residencia, por así decirlo, con toda aquella persona que reconoce la necesidad de Dios, que se humilla delante del Dios creador de todas las cosas. Todo lo contrario, Dios se aleja de la persona que camina con altivez, que se llena de orgullo. Dios, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que con el altivo Dios lo mira de lejos. Pero qué diferencia cuando nos unimos
vidas, aleluya. Y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, que Dios habite en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero para que Él habite es necesario que todos nos humillemos como familia y le digamos: Señor, te necesitamos, Dios omnipotente, sin usted no puedo vivir ningún día. Es importante, iglesia, querido amigo, humillar nuestro corazón, reconocer que le necesitamos a Él a cada instante de nuestra vida, para que Él viva y habite en nosotros, aleluya. Al alto y sublime, al que habita en las alturas, a Él nos humillamos cada día de nuestras vidas. Que siempre tengamos cuidado, pueblo del Señor, de caminar con altivez, cuidado. Recordemos al rey Nabucodonosor. La Biblia narra la historia para que usted y yo aprendamos como aquel rey soberano, aquel rey altivo, aquel rey se ensorbeció a sí mismo, y dice que cuando salió de su palacio real, me imagino por ahí algunos de sus balcones de su palacio, dice que miró la gran Babilonia y que dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he construido con el poder de mi fuerza. Y cuando dijo eso, dice la palabra de Dios que Dios le quitó el razonamiento, porque se enorgulleció. Por eso todo lo que usted somos, lo que tenemos, es por la misericordia de Dios. Aún por la familia, ¿verdad? Tenemos misericordia del Señor, aleluya. Por eso, hermanos, hay que estar siempre humillados ante la presencia de Dios, para que no nos vaya a pasar como al rey Nabucodonosor. Después dice la Biblia, narrando esa historia, que Dios le quitó el razonamiento. Aquel hombre altivo después vivía con las bestias del campo, se bañaba con el rocío de la mañana, dice la Biblia. Las uñas le crecieron como las uñas de las aves, dice la palabra del Señor. Y todo fue motivo de que se enorgulleció. Amado hermano, amada hermana, tengamos cuidado. Que siempre que usted diga: gracias al Señor porque el Señor me dio esto, gracias al Señor por lo que soy, es por la gracia de Él. Gracias al Señor que tengo esa casa, pero es por la gracia del Señor. Gracias a Dios que tenemos ese vehículo, pero es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Aún nuestra propia vida es por la gracia de Dios. Así de que siempre debemos de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Muy bien, amada iglesia, y toda persona que nos escucha, que se ha conectado con nosotros a través de cualquier medio de comunicación, que usted esté conectado con nosotros en esta mañana todavía, ¿verdad? En esta mañana yo quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Dios habló a mi vida y yo sé que también va a hablar a su vida a través de esta palabra que Él puso en mi corazón precisamente para esta mañana. Yo quiero hablarle, ¿verdad?, acerca del tema la bondad divina de Dios. La bondad divina de Dios. Y para eso, pues, abra sus Biblias juntamente conmigo ahí en el Salmo 103. Un salmo bastante conocido por aquellos que conocen las Escrituras, por aquellos que se alimentan diariamente de la palabra de Dios. Es un salmo bastante conocido. El Salmo 103, y yo quiero que me acompañe a darle lectura, ¿verdad?, del verso 8 hasta el verso 13. Aleluya. Salmo 103, iniciando con el versículo 8 hasta el versículo 13. Y dice la palabra de Dios, el Salmo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Démosle lectura también al versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aleluya, todos los seres humanos somos polvos. El primer ser humano, que fue Adán, fue formado del polvo de la tierra. De modo que todos los seres humanos somos del mismo material del cual fue formado Adán, nuestro padre, hablando en el sentido natural, en el sentido físico. Por eso allí el versículo 14, la última parte, dice, porque Él, o sea Dios, ¿verdad?, conoce nuestra condición y Él se acuerda de que usted y yo somos solamente polvo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ese es el tema para esta mañana, la bondad divina de Dios. Todos los escritores, ¿verdad?, o la mayoría de los escritores del Antiguo Testamento tenían un alto concepto de la verdad, tenían un alto concepto de la bondad divina del Señor. Para ellos, o sea, para los escritores del Antiguo Testamento, o para la mayoría de ellos, sobre todas las cosas, Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso. Amén. Para ellos, ¿verdad?, los autores, ¿verdad?, cómo describen, vamos a ver, ¿verdad?, cómo los autores del Antiguo Testamento describen al Señor. Lo describen como un Dios de amor, lo describen como un Dios misericordioso, lo describen como un Dios generoso, lo describen como un Dios paciente. ¿Sabía que Dios tiene paciencia con usted, conmigo? Aunque somos hijos de Dios, Él es paciente, ¿verdad? Forjando, ¿verdad? O es paciente, ¿verdad?, para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Pero Dios es también paciente para aquellos que le han rechazado una y otra vez, que han rechazado su hermosa invitación. Los autores del Antiguo Testamento o los escritores describen a Dios también como un Dios paciente. Pero ¿sabe qué? También lo describen como un Dios fiel. La Biblia dice, ¿verdad?, que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Y con esto no es una licencia para que usted y yo no seamos fieles al Señor. Claro que el Señor nos ordena en su hermosa palabra que le seamos fieles. De manera que los escritores del Antiguo Testamento también describen a Dios como un Dios fiel. Pero lo describen también como un Dios compasivo, hermanos, amén. Y lo describen como un Dios perdonador. De esa manera describen los autores de diferentes libros del Antiguo Testamento en la forma como ellos describen a Dios. Pero en esta mañana vamos a enfocarnos de cómo el autor del Salmo 103, que se le atribuye al rey David, vamos a ver en esta ocasión cómo es que el autor de este hermoso Salmo 103 describe a Dios. Y lo describe de una manera muy linda, específicamente los versículos que leímos del verso 8 hasta el verso 14, o hasta el verso 13, mejor dicho. Y vamos a tocar 6 puntos en esta mañana de cómo el autor del Salmo 103 es que describe al Señor. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, el escritor del Salmo 103 describe a Dios, ¿verdad? Lo describe como un Dios misericordioso y clemente. Notemos lo que dice el verso 8. Estamos en el Salmo 103. No voltee su Biblia, allí deje su Biblia. Dice el verso 8 del Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová. De esa forma, o en primer lugar, de esa manera, el escritor de este hermoso salmo describe a Dios como un Dios misericordioso y clemente. De hecho, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia.
La misericordia de Dios es la que lo motiva a Él a compadecerse de la miseria de nosotros los seres humanos. Así es de que le damos gracias a Dios, le damos gracias a Él, le damos la honra y la gloria por ser un Dios misericordioso. Y esa misericordia, como le acabo de mencionar, es la que lo motiva a Él a compadecerse de nosotros o de nuestra miseria como seres humanos. Amén. Su clemencia, porque ahí el verso 8, la primera parte dice que Dios es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente es Jehová. La clemencia de Dios significa que no castiga al ser humano con el rigor que los seres humanos merecemos. Esa es la clemencia de Dios. De eso nos habla la clemencia de Dios. Él no nos castiga como merecemos ser castigados, por causa de su clemencia hacia nosotros. Volviendo una vez a la misericordia de Dios, la misericordia, ¿verdad?, de Dios es el tema principal sobre el cual escribieron los autores del Antiguo Testamento. Muchos de los escritores del Antiguo Testamento, en diferentes libros, en diferentes pasajes, en diferentes porciones bíblicas, siempre escribieron acerca de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 136, acompáñenme al Salmo 136 y vamos a darle solamente lectura del verso 1 hasta el verso 3. Y vamos a ver cómo esos 3 versículos nos hablan específicamente acerca de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 136, 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2, dice, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Verso 3, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y si usted sigue leyendo el Salmo, el resto de los versículos, que contiene 26 versículos, cada uno de los versículos hace énfasis a la misericordia de Dios. Por ejemplo, el verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Verso 5 dice, al que hizo los cielos, ¿verdad?, con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Además, vamos a darle lectura a todo este salmo. Dice el verso 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Verso 8, el sol para que enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Verso 12, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar en partes, porque para siempre es su misericordia. Él hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre misericordia. Y el versículo 21 dice, y de la tierra de ellos, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Verso 22, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que
Él es el que, nuestro Dios, porque para siempre abatió, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y no dice el último versículo, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Si usted ha notado y hemos notado cómo el escritor del Salmo 103, ¿verdad?, empieza diciendo todo lo que es Dios, pero en cada uno de los versículos él remarca, el escritor dice, porque para siempre es su misericordia. Oh, glorioso Dios. Por eso le decía que la misericordia fue el tema principal sobre el cual escribieron los autores del Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Jeremías fue testigo de la rebelión del pueblo de Israel. Si usted ha leído el libro de Números, ¿verdad?, se podrá haber dado cuenta de que siempre el pueblo de Israel, una vez que Dios los saca de Egipto, salen con mano poderosa, con brazo fuerte por parte de Dios. Una y otra vez se rebelaron contra Dios. Criticaban al siervo de Dios llamado Moisés. Y siempre se andaban quejando, y por eso Jeremías, ¿verdad?, fue testigo de la rebelión del pueblo de Dios una vez que salieron de Egipto. Y el profeta Jeremías sabía que merecían el castigo de Dios. Jeremías estaba consciente. Más sin embargo, fíjese lo que escribió el profeta Jeremías, ¿verdad?, en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y verso 23. Jeremías escribió estas palabras, inspirado por Dios, por supuesto. Dice que Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Por eso el autor del Salmo 103 escribió en el verso, ¿verdad?, o describe a Dios como un Dios misericordioso y un Dios clemente. En segundo lugar, veamos de qué otra forma el escritor del Salmo 103 describe a Dios. Lo describe como un Dios que no para siempre guarda su enojo. La Biblia marca o remarca o nos registra en diferentes versículos que Dios se enoja. Dios se aira. Pero ¿saben qué? Ese enojo, ese airamiento de Dios, podríamos decirlo de esa manera, es solamente un instante. Y el autor o el escritor del Salmo 103 describe de esta segunda manera a Dios. Lo describe como un Dios que no para siempre guarda su enojo. Y veamos el verso 9 del Salmo 103. Estamos en el Salmo 103. Dice el Salmo 103, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Imagínense que Dios guardara su enojo para siempre. Ya leímos que la misericordia de Dios es para siempre, pero el enojo de Dios no es para siempre. El enojo de Dios, cuando Dios se enoja, porque la Biblia sí registra que Dios se enoja, pero solamente dura un momento el enojo de Dios, a comparación de la misericordia de Dios, que es para siempre. Yo me gozo por ello, hermano. ¿Cuántos se gozan ahí en su casa por la misericordia de Dios? De manera que este escritor, el escritor del Salmo 103, describe de esta segunda manera a Dios, que Él no contenderá para siempre, ¿verdad?, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué contraste? ¿O qué grande diferencia? Cuando se habla de la misericordia de Dios, se dice que la misericordia de Dios es para siempre. Cuando se describe el amor de Dios, se describe como un amor eterno también, a comparación, ¿verdad?, de cuando Dios se enoja. Cuando se describe el amor de Dios, se describe como un amor eterno, de acuerdo a Jeremías capítulo 31, verso 3, que dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero cuando se habla del enojo de Dios, se dice que es breve el enojo de Dios,
Yo me gozo por esto, hermanos, amén. De que Dios, cuando se enoja con usted, o se enoja conmigo, o se enoja con cualquier otro ser humano, se enoja un ratito y ya de rato se le quita el enojo a Dios. Pero la misericordia de Dios es para siempre, hermanos. El Salmo 30, el verso 5 también nos dice algo similar. Dice Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, fíjese, un momento, pero su favor dura toda la vida. Y ya leímos el verso 9 del Salmo 103, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y aquí en el Salmo que acabamos de leer, Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, fíjese. ¿Qué es un momento? Un momento puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y dura el enojo de Dios y ya se le quita el enojo a Dios. Pero la misericordia del Señor es para siempre, por toda una eternidad. Amén. Miqueas, capítulo 7, verso 18 dice, ¿qué Dios como tú? Escribió el profeta Miqueas. Dice, ¿quién Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Perdón, así dice en Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Notemos como allí en ese versículo también se menciona el enojo. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Se imagina que Dios retuviera el enojo hacia usted? O Dios retuviera el enojo hacia mí por cierto tiempo de años. Pero aquí el profeta Miqueas remarca una vez más acerca del enojo de Dios, que es breve. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. De manera que el salmista describe a Dios como un Dios misericordioso y como un Dios clemente. Y lo describe como un Dios que no para siempre guardará el enojo. Pero hay una tercera manera de cómo el autor del Salmo 103 describe a Dios. Lo describe, en tercer lugar, como un Dios que no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Imaginémonos por un instante que Dios nos pagara a todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, nos pagara como lo merecemos. Olvídese, ¿dónde estaríamos ahorita? Y es de esa tercera manera que David, el autor del Salmo, describe a Dios de una manera muy linda, de que Él no nos paga conforme a lo que usted y yo merecemos. Imagínense que si Dios nos pagara a todos los seres humanos lo que merecemos, ya no estuviéramos aquí en este planeta Tierra. ¡Qué hermoso es Dios! Qué manera más maravillosa de cómo los autores del Antiguo Testamento describen a Dios. Ahí en el Salmo 103, ahí donde estamos, el verso 10, démosle lectura y notemos lo que dice el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínense que cuando usted y yo venimos al Señor, me estoy refiriendo a Dios, a Cristo. Imagínese que aquel día que usted vino a Cristo, el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te voy a perdonar porque has pecado mucho. Amén. O el Señor nos hubiera dicho aquel día que venimos a Cristo, le abrimos nuestro corazón y lo recibimos como Señor Salvador. Imagínense que el Señor dijera, ¿sabes qué? Dice, te voy a pagar conforme a tus pecados. Pero Dios, el Señor, no es así. No nos paga conforme a lo que los seres humanos merecemos. Los seres humanos merecemos el castigo de Dios. Más sin embargo, Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Eso no nos habla de otra cosa, más de que la misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia aún con aquellos que blasfeman en contra de Él. Y Dios tiene misericordia y no les paga conforme a ellos, aún aquellos que niegan la existencia de Dios. Dios no les paga conforme a lo que ellos merecen. Porque es una blasfemia negar la existencia de Dios. La Biblia dice en el Salmos 19,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Todo ser humano se da cuenta y debe darse cuenta que hay un Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, todo lo que Dios creó, habla de la existencia de Dios. De manera que Dios no le paga a los ateos conforme a lo que merecen. Toda persona que niega la existencia de Dios merece el castigo de Dios. Sin embargo, Dios no paga de esa manera. Imagínense que Dios les pagara a los ateos de la manera como ellos se expresan acerca de Dios. Pero los ateos dicen de esa forma porque son necios. Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no es que no exista Dios, ellos dicen en su corazón, porque de que Dios existe, Dios existe. Y hay señales visibles de que Dios es real y verdadero. Y digo, Señor, qué misericordia es la tuya. Que aún aquellos que blasfeman, usted no les paga lo que ellos merecen. Es de la manera que David, el escritor del Salmo 103, describe de la tercera manera a Dios, que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ya leímos el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El castigo de Dios nunca es de acuerdo a las rebeliones de los seres humanos. Además, cuando Dios llega a castigar, porque la Biblia habla, hermanos, de que Dios al que ama lo corrige y lo castiga. Pero cuando Dios castiga no lo hace por placer, ¿sabía? Pongamos un ejemplo, usted como padre, como madre, especialmente cuando los hijos están pequeñitos, están chiquitos, niños, adolescentes, nosotros los castigamos como padres. Pero cuando los castigamos, no los castigamos por placer, sino porque los amamos. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios nos llega a castigar por un medio o de otra manera o de una forma o de cualquier forma que sea, Dios no lo hace por placer, sino más bien para corregirnos como hijos de Él. Así como nosotros, cuando castigamos a nuestros hijos o los prohibimos algo para castigarlos, no lo estamos haciendo ni nos complacemos en ese castigo. Lo hacemos porque los amamos y los queremos corregir y para que sean hombres de bien, jóvenes de bien, jovencitas de bien en el futuro. Por eso Dios nos paga conforme a lo que los seres humanos merecemos. Le damos gloria a Él por eso. Aleluya. Esdras capítulo 9, verso 13 nos dice lo siguiente. Dice, tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. ¿Se imagina? O imaginemos por un instante que Dios castigara a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Ya no estuviéramos aquí en la tierra. Ya Dios nos hubiera exterminado. Ya Dios hubiera acabado con nosotros. Pero es la misericordia de Dios. Y qué hermosa manera como el autor de este salmo describe a Dios. Como un Dios que no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Aleluya. Yo me gozo de cómo estos escritores, o la manera como estos escritores describen al Señor. Pero hay una cuarta manera como es que el escritor del Salmo 103 lo describe. En cuarto lugar, lo describe como un Dios que engrandece su misericordia sobre los que le temen. Leamos el verso 11 del Salmo 103. ¿Qué es lo que nos dice el verso 11? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Una vez más el salmista, en el verso 8, el salmista
ya había mencionado o había hablado acerca de la misericordia de Dios. Pero aquí como que en el verso 11 lo vuelve a remarcar, pero aquí de una manera diferente. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No hay ser humano que conozca la distancia que hay en la tierra hasta los cielos. Y cuando me refiero a los cielos, yo me refiero al tercer cielo, hacia donde fue llevado el apóstol Pablo, donde está Dios morando en el tercer cielo. Porque este cielo que usted mira, nuestros ojos físicos alcanzan a mirar este cielo azul, pero hay un tercer cielo que la Biblia describe. Pablo lo vio, Pablo fue llevado al tercer cielo. Por eso él da un pequeño comentario acerca de ese tercer cielo. Ningún ser humano, nadie, ningún científico sabe la distancia que hay de aquí de la tierra hasta el cielo donde mora Dios. Bueno, así la distancia que haya de la tierra hasta donde mora Dios en el cielo, en tercer cielo, así de grande es la diferencia, o así de grande es la misericordia de Dios. Por eso aquí el salmista vuelve a remarcar, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Pero notemos lo que dice la última parte del verso 11, sobre los que le temen. Para gozar de esta misericordia de la cual habla el verso 11, es necesario temerle a Dios. Y al hablar de temer a Dios, no estoy hablando de tener miedo, de tenerle miedo, de tener pavor a Dios, sino de un temor reverente, de un temor de respeto por lo que Él es. Porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y por cuanto Él es el Dios soberano, es necesario que usted y yo le tengamos ese temor reverente. Y al tenerle ese temor reverente, entonces podemos gozar de esa misericordia que es desde la tierra hasta el tercer cielo. Porque allí lo dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. El Salmo 36, Salmo 36. Verso 5 ilustra también la misericordia de Dios de manera muy parecida al versículo 11 del Salmo 103 que acabamos de leer. Dice el Salmo 36, verso 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí una vez más, el escritor del Salmo 36 escribió en ese versículo que acabamos de leer, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Por otro lado, cuando el rey David huía de Saúl y se refugió en la cueva, el salmista, o sea David, escribió el Salmo 57. Un salmo que contiene uno de los pasajes más bellos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Salmo 57? Vamos al Salmo 57 para leer unos versículos de esa porción bíblica. Salmo 57. Oh, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor ahí en su casita? Salmo 57. En el Salmo 57 el salmista escribió, o sea David, cuando era perseguido por Saúl, escribió lo siguiente del verso 7 al verso 11. Leámoslo, dice el verso 7 hasta el 11. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pero aquí una vez más el salmista, específicamente en el Salmo, en el verso dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Vuelve una vez más el salmista a hablar de la grandeza de la misericordia. Y aquí el salmista lo describe, que la misericordia es tan grande desde los cielos, o de la tierra hasta los cielos, o de los cielos hasta la tierra. Aleluya. Pero en quinto lugar, ¿cómo es que describe el salmista del Salmo 103 al Señor? Lo describe como un Dios que alejó nuestros pecados de nosotros. Como un Dios que alejó nuestros pecados
de nosotros. ¿Cuándo nos alejó? Cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, hubo, ¿verdad?, un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. La Biblia, ¿verdad?, o el salmista del Salmo 103 describe que cuando hicimos eso, Dios alejó nuestros pecados. Leamos el verso 12, estamos en el Salmo 103, ¿qué dice el verso 12? Dice el verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué manera de perdonar de parte de Dios. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, que no debe de ser así. Pero porque cuando una persona, ¿verdad?, es ofendido, me refiero a un creyente, es ofendido y no perdona, eso quiere decir que anda todavía en la carne. No está desarrollando los frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Normalmente los seres humanos somos muy dados de que cuando alguien nos ofende, ¿verdad?, no lo queremos perdonar. Aunque a veces, muchas veces esa persona viene y nos dice o nos diga, hermano, hermana, hermano, familiar o tío, tía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Perdóname, yo sé que te ofendí. Muchas veces, ¿verdad? A veces la persona dice o puede llegar a decir, pues yo perdono, pero no olvido. No, eso no es el verdadero perdón. Cuando uno perdona, ya no saca el pasado. Cuando uno perdona lo que pasó en el pasado, uno cuando ya perdona, ya no menciona el pasado. El pasado ya quedó atrás. Imagínense que Dios actuara de esa manera. Imaginémonos que Dios actuara de esa manera. Pero Dios, cuando venimos a Cristo, nos perdonó. Y no solamente nos perdonó, alejó nuestros pecados de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y dice allí, cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Dónde está el oriente? En un punto del globo terrenal. Y el occidente está en el otro extremo del globo terrenal. Bueno, pues de esa manera Dios alejó nuestros pecados. Aleluya. Qué manera tan maravillosa de parte de Dios el que haya alejado nuestros pecados de nosotros. Llevar de un extremo del mundo hasta el otro extremo del planeta Tierra todos nuestros pecados. Ahora, cuando Él alejó, dice allí bien claro, ¿verdad? En el verso 12, cuando está lejos del oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 7, verso 19, dice lo siguiente. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y lo dice, sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Dios no solamente, fíjese, aleja nuestros pecados de un extremo de nuestra vida para llevarlos al otro extremo del planeta Tierra, sino que además Dios sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar para no acordarse jamás de ellos. Nosotros los seres humanos somos muy dados a sacar alguna ofensa que nos hayan hecho en el pasado. Podemos llegar a decir, no, pues yo te perdono, pero te acuerdas del año, hace 20 años que tú me hiciste esto. Eso quiere decir que no hemos perdonado, pero Dios no actúa de esa manera. Dios ha alejado nuestros pecados de nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, pero de verdad que viene a Cristo, necesitado de Él, y le abre su corazón al Señor Jesús y le pide perdón, y le dice que entre a su corazón, inmediatamente Dios toma los pecados de esa persona, por cuanto ha recibido a Jesús, su Hijo amado, como Señor sabe, los toma y los lleva hasta el otro extremo del planeta Tierra. Y luego, ¿verdad?, por si fuera poco, los toma y los arroja a lo más profundo de la mar para no acordarse jamás de ellos, así como leímos en Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades, las entierra para ya no acordarse, ¿vale? Y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Iniquidades y pecados tienen el mismo significado. Pero hay una sexta manera como el salmista, el escritor del Salmo 103, describe a Dios. Lo describe como un Dios compasivo.
lo describe como un Dios compasivo. Demos lectura al verso 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos aquellos que somos padres, todo aquel que es padre, todo aquel que es mamá, que es madre, se compadece de sus hijos, aun cuando los hijos se portan mal. Esa es la naturaleza del papá terrenal, de la mamá terrenal, compadecerse de sus hijos. Aunque el hijo pueda ser el hijo más rebelde, o pueda ser como solemos decir, la oveja negra de la familia. Toda madre, todo padre se compadece del hijo o de la hija. Por muy perdido que viva el hijo o la hija, se compadece. Bueno, así como nosotros nos compadecemos como padre de nuestros hijos, de nuestras hijas, así se compadece Dios, nuestro Padre Celestial, de nosotros. Se compadece, pero ahí hay algo muy importante que notar. Se compadece Jehová de los que le temen. Cuando usted y yo le tememos a Dios, tenemos ese temor que ya hablé un poquito hace un instante, ese temor reverente, Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece de nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En el Antiguo Testamento se usan varias figuras para ilustrar el amor que Dios tiene para su pueblo o para sus hijos. Acabamos de leer ahí en el verso 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ya mencionamos que es porque le tememos y es porque Él nos ama. Por eso Él se compadece de nosotros. Y repito una vez más, que en el Antiguo Testamento se usan varias figuras para ilustrar el amor que Dios tiene para sus hijos o para su pueblo. ¿De qué manera se ilustra el amor de Dios en el Antiguo Testamento o en la palabra de Dios o en toda la Escritura? Se ilustra como el amor de una madre hacia su hijo. Se ilustra como el amor de un pastor hacia sus ovejas. Se ilustra como el amor de un esposo hacia su esposa. Se ilustra como el amor de un padre hacia su hijo. Por eso el verso 13 nos dice con toda certeza, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y ya para terminar, quiero terminar leyendo una escritura que se encuentra en Malaquías capítulo 3, verso 17. Dice así Malaquías 3, 17. Y serán para mí mi especial tesoro. Es Dios hablando a través del profeta Jeremías, hablándole al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, pero también al pueblo de todas las generaciones o de todas las edades. Dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y yo los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ya para terminar, voy a pedir a mi esposa y a Dani que pase. ¿Qué gran necesidad existe de redescubrir el verdadero carácter de Dios? Eso es lo que hemos visto a través de estos versículos. Esa es la manera como el escritor del Salmo 103 describe a Dios. De esas 6 maneras, como ya hemos visto. Por eso decía que gran necesidad existe de redescubrir el verdadero carácter de Dios. Qué gran necesidad existe de recordar que sobre todo Dios es un Dios bondadoso. Por eso el tema de esta mañana o de este día, la bondad divina de Dios. Usted que está en su casita, ¿por qué no cierra sus ojos juntamente conmigo? Y levante sus manos juntamente conmigo. Cierre sus ojos y empiece a meditar por unos instantes en la bondad de Dios. Si usted y yo tenemos vida en este día, es solamente por la bondad de Dios. Es solamente porque Dios es un Dios bondadoso. Padre, gracias le damos, Dios, por su bondad, Señor. Gracias le damos por su misericordia. Porque usted es un Dios
clemente, un Dios misericordioso. Usted es un Dios que no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Usted es un Dios que alejó todas nuestras iniquidades de nuestras vidas, Señor. Oh, aleluya. Usted es un Dios que su misericordia es tan grande como de la tierra hasta el cielo. Así de grande es su misericordia sobre todos aquellos que le temen, que lo respetan, que tienen reverencia hacia usted. Usted es un Dios que perdona nuestras iniquidades. Cuando nos arrepentimos genuinamente de todo corazón. Usted es un Dios que se compadece de nosotros. Y la razón principal, Padre eterno, es que usted conoce nuestra condición y se acuerda que usted nos formó del polvo de la tierra. Y no es que a usted se le olviden las cosas, sino que todos los seres humanos, empezando con nuestro padre Adán, padre en la naturaleza física, todos los seres humanos somos del mismo material, del polvo de la tierra. Y esa es la razón por la cual usted se compadece de nosotros. Gracias le damos en este precioso día, Señor. Yo de mi parte le doy gracias, Señor, por compadecerse de mí, por compadecerse de mi familia, por compadecerse de las familias del templo Casa del Alfarero, por compadecerse, Señor, de todo el pueblo suyo en general, por compadecerse, Dios, aún de aquellos que le han negado, que niegan su existencia, por compadecerse, Dios, porque usted tiene compasión aún por aquellos que blasfeman en contra de usted una y otra vez. Usted se compadece porque usted se acuerda que aún los que blasfeman, los que le niegan, son polvo delante de su presencia, Señor. Y por esa hermosa razón usted se compadece, porque es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios clemente, que no nos paga. Señor, usted es un Dios que no nos da lo que merecemos, no nos da lo que merecemos, en cambio nos da lo que no merecemos, su bondad divina, su bondad, Señor, cada día. De hecho, todos los días podemos ver su bondad demostrada de diferentes formas. Pero a veces andamos tan ocupados en el vaivén de este mundo que no podemos ver la bondad suya demostrada de diferentes formas, Señor. Ayúdenos a no envolvernos tanto en este mundo, Señor, para poder ver sus bondades demostradas todos los días de nuestras vidas. Todos estos años que hemos vivido, usted nos ha mostrado su bondad, Padre. Yo de mi parte, yo sé que también mis hermanos se unen conmigo para darle gracias por sus bondades. No hay palabras, Dios, para expresarle, pero damos gracias en este día por su bondad. Yo le doy gracias por mi familia, porque usted ha sido bondadoso con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mis nietos, Señor. Gracias porque ha sido bondadoso con cada una de las familias de la congregación del Templo Casa del Alfarero. Es mi deber, Señor, y es un privilegio darle gracias a Dios. Reciba toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Le damos gracias. Amén. Vamos a adorar al Señor, pueblo de Dios, con un cántico o dos cánticos más, antes de concluir con esta hermosa reunión de hogar.
misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordias, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordias, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordias, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia, Señor, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, sí, Señor, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, cuán preciosas, oh Dios, son tu misericordia, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia, sí, Señor, tu misericordia es grande por nosotros, oh, gracias, Dios, oh, cuán preciosa, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordias, es tu misericordia, preciosas, es tu misericordias.
su nombre. Padre, gracias. Gracias por su misericordia, Señor. Personalmente le doy gracias por su misericordia sobre mi vida, Señor. Si estoy de pie, Señor, si tengo vida, es solamente por su misericordia. No es por nada más, Señor. Si mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, si ellos tienen vida, es solamente por su misericordia. Gracias, Dios, por sus bondades. Gracias, Dios. Gracias le damos en este día, y que cada día podamos ser agradecidos, y que no existe el día que se nos pase sin darle gracias por su bondad, Señor. En su bondad usted nos ayuda cuando hay problemas. Por su bondad, Señor, es que usted suple cada una de nuestras necesidades. Por su bondad, Dios, es que usted provee el pan diario en nuestras mesas, Dios. Por su bondad, Señor, todo es por su bondad, Dios. Le damos gracias en este hermoso día que ya usted nos ha regalado. Que usted reciba toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por derramar sus bondades sobre nuestras vidas. Son tantas y tantas sus bondades, Señor, que inundan nuestras vidas, Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias, soberano Señor. Le adoramos, le glorificamos y le exaltaremos cada día que usted nos regale la vida, nos preste la vida, porque nuestra vida es suya. Desde aquel momento que abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, su amado, y la recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestra vida dejó de ser propiedad nuestra y pasó a ser propiedad suya. Por eso estamos seguros que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, apreciables hermanos, y todos aquellos que estuvieron en casita, ¿verdad? Escuchando esta hermosa palabra, escuchando cada cántico, ¿verdad? Y una vez más vuelvo a mencionar, no lo hacemos para competir con nadie, sino lo hacemos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga. Nos miramos en el próximo culto, ¿verdad? Compartiremos lo que Dios ponga en nuestros corazones durante la semana. Estaremos compartiendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos indique. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Gloria a Dios. Sigamos orando los unos por los otros. Y no deje de orar ahí en su casita, no deje de alimentarse todos los días de la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que no hay razón por qué enfriarse espiritualmente, aunque no estamos teniendo los cultos en el templo, pero no hay razón por qué nuestra vida se enfríe espiritualmente. Mientras usted y yo nos mantengamos en oración todos los días y alimentándonos de esta hermosa palabra, no hay razón por qué enfriarnos espiritualmente. Amén. Entonces sigamos teniendo esa comunión, no descuidemos esa comunión. No le hace que descuidemos cualquier otra cosa, pero que no descuidemos ese tiempo devocional con nuestro Dios. Ya sé que lo hagamos muy de madrugada, o usted lo haga en la tarde antes de irse a descansar, pero no descuidemos el tiempo con Dios. Es un tiempo, ¿verdad?, que nada ni nadie nos debe de robar. El tiempo que decidamos estar con Dios, nada ni nadie debe de robarnos. Nada nos debe de quitar ese tiempo, porque ese tiempo es del Señor. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Aleluya. Gloria a su nombre.